Vale, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido a escucharnos esta tarde. Somos pocos, pero seguro que tenemos todos y todas un especial interés en aprender y en dialogar y en conocernos y en transmitir lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo. El objetivo de mi comunicación va a ser presentarles los conceptos y las herramientas que actualmente manejamos en la investigación sobre la orfebrería antigua, centrándome sobre todo en la orfebrería de la prehistoria y del mundo antiguo prerromano, porque son las etapas menos documentadas y en las que los conceptos que vamos a manejar pueden aportar una mayor cantidad de información. Bueno, todos sabemos lo que es una joya y todas las implicaciones que tiene, tanto a nivel simbólico, como puede ser una alianza, el colgante que nos dio nuestra abuela y que nos sacamos para que no nos lo roben, o la corona de un rey, que simboliza el poder político en un país, o la cruz de una iglesia, que simboliza una ofrenda religiosa o un símbolo divino, ¿vale? Es un concepto muy complejo. Sin embargo, hay tres acepciones que han predominado a lo largo del tiempo para la investigación y que han determinado en buena medida la lectura de muchas de las sociedades antiguas. En primer lugar, que se trata de objetos de prestigio. En segundo, que se trata de símbolos de poder económico y político. O sea, lo llevan los jefes, lo llevan la gente que tiene dinero. Eso sigue pasando hoy en día. En tercer lugar, el hecho de que haya un señor o una señora rico implica necesariamente que haya un señor o una señora pobre. O sea, no todo el mundo tiene acceso a esto. Y se han considerado como una evidencia inequívoca de desigualdades sociales. Estos tres paradigmas se han mantenido casi inalterados hasta hoy, o sea, se siguen considerando igual. Sin embargo, a lo largo del tiempo este concepto se ha ido haciendo cada vez más complicado y se han introducido unas transformaciones muy importantes en la metodología del estudio de estas piezas, que son las que voy a intentar resumir. Primero vamos a hacer un poquito de historia, vamos a ver cómo eran los estudios tradicionales sobre orfebrería, que en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX se movían únicamente por el valor intrínseco de las piezas y por su valoración como una obra de arte, con una escasa o nula atención a su contexto arqueológico y los estudios centrados únicamente en la clasificación de estilo. Es más bonito, menos bonito, es más decorado, menos decorado y se decoró así. Aquí tenemos en la foto a la mujer del arqueólogo Schliemann, que excavó la ciudad de Troya, que fue retratada con todas las joyas, no con todas, pero con parte de las joyas que contaron en el famoso tesoro que apareció justo a las puertas de la ciudad. En segundo lugar, hay otra gran fase que dura hasta aproximadamente los años 70, podríamos decir, incluso los 60, en el cual se da mucha más importancia al contexto arqueológico de las piezas, pero las piezas siguen estudiándose formal y tipológicamente. O sea, el interés de los arqueólogos consiste en hacer familias de piezas que podamos encuadrar cronológicamente o culturalmente. Por estos tiempos también se dan los primeros intentos de caracterización técnica y metalúrgica de los objetos. Sin embargo, ¿qué pasaba? Como eran obras de arte, como eran objetos valiosos de gran valor intrínseco, era prácticamente imposible acceder a ellos. Y además, cuando conseguíamos acceder a ellos, cuando conseguían, las metodologías que había para analizarlos o para trabajar con el metal eran muy poco adecuadas. Implicaban generalmente la destrucción de parte del objeto, como podemos ver en este lingote de plata que está en la parte inferior y que tiene una perforación de casi medio centímetro en toda su superficie. Esto cambió en los años 90 con la aparición de líneas de investigación que heredaron muchos de los conceptos científicos que surgieron en los años 60 en arqueología, digamos la aplicación de las técnicas científicas y las intentaron aplicar a los estudios sobre orfebrería. Tienen como base común la consideración de la tecnología entendida como el conjunto de técnicas, de conocimientos, de procesos de trabajo, de modos de producción y de formas de distribución de un objeto como una fuente muy importante de información a diferentes niveles, tanto técnico como económico, social y cronológico, considerando en cada caso diferentes aspectos de estudio. La metodología que utilizaron y que utilizan y que utilizamos era la caracterización técnica y el estudio tecnológico de los objetos y de las materias primas. Ya no solo se considera la pieza, sino con qué material se hizo la pieza. Y la segunda gran característica es el uso de la información arqueométrica, o sea, las técnicas científicas, los análisis químicos y un montón de otras técnicas. En España se implantaron progresivamente desde los años a mediados de los 90 y tuvo una gran importancia, aunque quede inmodesto decirlo, nuestro propio departamento, el antiguo Departamento de Prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la investigadora Alicia Perea, que fundó el proyecto AU, que se dedicó al estudio de la tecnología del oro antiguo desde la prehistoria hasta la Edad Media y que ha estado en activo hasta hace escasamente un año y bueno, ya sigue investigando ya como investigadora jubilada. La quiero hacer desde aquí un homenaje porque buena parte de lo que voy a contar a partir de ahora lo ha desarrollado ella en colaboración con otros investigadores también.
El momento actual es directamente heredero de lo que les acabo de contar. O sea, a nivel teórico-metodológico se prima la atención a los aspectos tecnológicos del material y al uso de las técnicas arqueométricas para ese estudio, considerando también las materias primas, mientras que a nivel interpretativo la orfebrería se considera como un fenómeno complejo, que tiene varias dimensiones de interpretación, la económica, la del prestigio, la del ritual y la simbólica, o incluso la identitaria. Pensemos, por ejemplo, en la orfebrería salmantina tradicional. Vemos a una señora con esa orfebrería y sabemos que es de Salamanca. Pues cosas así podían pasar también en el mundo antiguo. También consideramos que los significados de la orfebrería varían en el tiempo y en el espacio. Esto es muy importante, no se puede considerar todo en todo momento como la misma cosa. Cada cosa significa algo en su contexto arqueológico y en el contexto social en el que se produjo. Y bueno, y una idea muy importante es que su estudio no puede plantearse al margen del resto del registro arqueológico, cosa que antes ocurría. Los estudios por orfebrería van por otro lado del resto de la cultura arqueológica. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué preguntas le podemos hacer a una joya arqueológica, a un objeto de oro o de plata que tenemos en la mano? En primer lugar, sobre su tiempo, cuándo se fabricó, cuánto tiempo fue utilizado o cuándo se abandonó. Sobre su elaboración, quién lo fabricó, cómo, con qué técnicas, en qué lugar y cómo era su taller, qué herramientas tenía, qué no tenía, cómo conseguía la materia prima. Sobre su uso y función, para quién y para qué, para una persona o no. La persona podía ser un hombre o una mujer, estar viva o estar muerta. Hay joyas que se fabrican solamente para difuntos y se entierran con el difunto, se queman. Pueden ser ofrendas realizadas por o para un colectivo o para una deidad, para un dios. ¿Cómo se usó? ¿Cómo se llevaba? ¿Qué forma de utilización tenía? ¿Era una arracada que se ponía encima de la oreja? Por el contrario, era un colgante. No sé, son cosas que son importantes saber también. Sobre su significado, esto es bastante más complicado. Un simple adorno, un símbolo de poder, como puede ser una corona, un símbolo religioso, como puede ser una cruz, un signo de identidad, como puede ser un collar de orfebrería salmantina. ¿Por qué se abandonó la pieza? La estábamos ocultando porque nos iban a atacar y la queríamos dejar ahí para que nos la quitaran. Éramos unos orfebres que íbamos de poblado en poblado y la dejamos guardadito porque si nos hacía falta para nuestras piezas, o lo dejamos depositado en mitad de un bosque en honor a un dios o como regalo a un pueblo, en fin, muchas preguntas. Y finalmente sobre su conservación. Esto no se había tenido en cuenta casi nunca. ¿Qué alteraciones se produjeron en la antigüedad y cuáles se produjeron después? Como antes no se podía acceder al material, era muy difícil saber estas cosas, porque las piezas estudiaban directamente en la vitrina del museo. Casi no te dejaban abrirla nunca. Y cuando te dejaban era para hacer una foto sin que se viera el brillo del cristal. Y eso me ha llegado a pasar a mí, que no soy muy joven, pero tampoco soy tan antiguo como lo que les estaba contando. Bueno, parte de estas cuestiones dirán ustedes, con mucha razón, que se pueden resolver estudiando el contexto de aparición de los objetos, o sea, su contexto arqueológico, lo que es una excavación arqueológica. Pero muchísimas de estas piezas no tienen ningún contexto, porque en las épocas que les he contado, el siglo XIX, mediados del XX, aparecieron muchísimas joyas de oro en el contexto de las obras de construcción de ferrocarriles, grandes obras públicas y un montón. Es una época de gran abundancia de hallazgos que en ningún caso llegaban a los museos o en muy raras ocasiones. Y cuando llegaban después de haber pasado por el mercado de antigüedades, después de haber atravesado por varios propietarios, coleccionistas, gente que las había quitado un trozo para ver si era de oro, gente que se había quedado con media pieza porque le gustaba, y cuando llegaron al museo llegaron desprovistos de cualquier información sobre su contexto, sus asociaciones de hallazgos, sus circunstancias de recuperación y sobre nada. Digamos que se convertían automáticamente en objetos mudos, que solamente podíamos valorar por su material de fabricación o por sus técnicas. Bueno, el estudio tecnológico que hemos comentado anteriormente puede aportar mucha información sobre estas cuestiones y a partir de ahora me voy a centrar un poquito en él. ¿Cuál es nuestra metodología? Me incluyo, nuestro departamento ha participado activamente en el desarrollo de estos conceptos. Bueno, esta investigadora que les he comentado antes, que ahora mismo están de plena vigencia. El estudio se organiza como si fuera una excavación arqueológica, desde los niveles más recientes a los más antiguos, o los más altos o los más bajos. Partiendo de ese estudio contextual, si es que podemos hacerlo, arqueológico y documental, en el caso de la información antigua, previo, planteamos dos fases de estudio. La primera es la fase topográfica, que estudiaría los niveles más superficiales del objeto, y la segunda es la fase analítica o arqueométrica, que se sirve de técnicas de análisis para profundizar en el conocimiento del material. En la fase topográfica asumimos que cualquier herramienta que utilicemos o cualquier proceso de trabajo deja una huella en la superficie del metal y que esta huella puede ser identificada y puede estudiarse si tenemos los medios adecuados. También tenemos que considerar que los objetos tienen una biografía que implica su fase de elaboración, cómo se eligieron las materias primas y cuáles fueron estas materias primas, los procedimientos y las técnicas que se emplearon para hacerlo,
Posteriormente tuvo una vida útil, alguien lo llevó o algo lo llevó o alguien se le dio. Pudo desgastarse, pudo repararse, pudo reutilizarse. Como muchas, por ejemplo, un buen ejemplo son las monedas de oro que se reutilizan como colgante, ¿no? Pues un ejemplo, una analogía moderna bastante válida. ¿Por qué se abandonó? ¿Cómo se abandonó? ¿Qué alteraciones físicas o químicas, por ejemplo, la corrosión? Me dirán ustedes, el oro no se corroe, es un metal noble, vale, pero el oro se alía con otras cosas y esas cosas sí se corroen y producen alteraciones. Y cuando alguien se encuentra una pieza de oro, ¿qué suele hacer con el oro? Pues en muchos casos partirlo, a ver si es un macizo, a ver si no es macizo, para que quitarle una pieza, fundirla, hacerse unas arras, dejar un trozo en casa por si los niños en el futuro lo necesitan. Tenemos que ver también qué alteraciones han producido en esa biografía reciente, que es el último punto y que no acaba ahí, acaba en el museo. Cuando la pieza ingresa en el museo, generalmente, ¿qué se hace? Se limpia, se restaura, se pega, se restituye. Con los años la pieza vuelve a ser limpiada, vuelve a ser restaurada, vuelve a ser pegada. Y eso poco a poco va alterándola y va eliminando las evidencias de trabajo antiguas, que son las que realmente nos interesan. Bueno, estas evidencias pueden manifestarse a su vez a dos niveles. Un nivel macroestructural, que podemos ver, digamos, a pocos aumentos, cosas fáciles de ver en superficie, o a un nivel microestructural, que nos hacen falta ya unas herramientas mucho más sofisticadas para su estudio. Aquí hay algunos ejemplos que, bueno, vamos a ver más detenidamente. En la fase macroestructural, el estudio macroestructural, lo que hacemos es documentar qué elementos constituyen la pieza y qué elementos la decoraron, y lo vamos a caracterizar. Estudiamos las técnicas de fabricación y los procesos de trabajo con los que se hizo la pieza y identificamos esa evidencia de uso de las manipulaciones de las que les hablaba anteriormente. Utilizamos normalmente microscopios ópticos normales y corrientes, de hasta 80 aumentos, porque a más aumentos ya entramos en otra dimensión y prácticamente no vemos nada. Y los resultados los solemos documentar como fotografía macro. Aquí tenemos un ejemplo de documentación, no me voy a detener en cada técnica porque si no acabamos pasado mañana, pero son algunas de las técnicas que han determinado el estudio de algunos periodos cronológicos en orfebrería, en la prehistoria de la península ibérica, la incisión, la cera perdida durante el bronce final, la filigrana y el granulado, que en combinación con la soldadura definen toda la revolución de la orfebrería orientalizante y dirán lo que es la edad del hierro posteriormente, y una pieza de especial valor simbólico, que es la famosa diadema de Moñes, hecha por estampado por repujado, que es una técnica muy transversal que viene desde prácticamente el tercer milenio antes de Cristo y que se va a perpetuar hasta la época romana prácticamente. Finalmente, el dorado, no es sobre todo lo que reluce, y en la antigüedad tampoco. Entonces hacían piezas que parecían de oro, pero que no eran de oro, que es el caso del torques de la edad del hierro del noroeste que ponemos aquí abajo. Estudiamos las evidencias de uso y las alteraciones. Tenemos aquí un ejemplo de una diadema que apareció en un conjunto de propiedad particular, como casi todo, y tiene huellas de quemado, con lo cual no se sabía si era de un enterramiento, si era de lo que fuese, o de una incineración. Y el estudio topográfico permitió documentar en la parte inferior toda una serie de reparaciones hechas con la misma aleación, con soldaduras antiguas, que evidenciaron que esa pieza había tenido una larga vida de uso. Pudimos decir algo de ella. Aquí estamos viendo el reverso con una decoración de estampado bastante bonita, también con huellas de trabajo en las que no me voy a detener. La segunda es una alteración reciente. Es un torques que entró en el Museo Arqueológico Nacional, está aquí también, como un torques liso de varilla lisa. Sin embargo, no lo era. Es un torques que fue alterado después de su hallazgo. Como podemos ver aquí, tiene unas estrías en el metal bien identificables que permitieron reconstruir su morfología original y clasificarlo más correctamente. La segunda fase es un poco más complicada, es el estudio microestructural, y en él avanzamos en el estudio de las técnicas de fabricación y en estas huellas de trabajo, y también en la caracterización de estructuras o elementos que no podemos ver a simple vista y en los deterioros de la pieza. Ahora utilizamos el microscopio electrónico de barrido. ¿Qué es un microscopio electrónico de barrido? Pues es un microscopio que utiliza una fuente de alta energía para provocar una serie de señales en el metal, en la pieza, en cualquier pieza que metamos. Entre esas señales están una serie de electrones que tienen una gran resolución topográfica. Nos dan una imagen súper detallada de la topografía de la pieza hasta el punto de poderla poner a 300.000, 400.000 aumentos. Porque en buena medida, porque como bien ha explicado Antonio, el ojo humano se limita al visible, al espectro visible, y eso es lo que podemos ver con la microscopia óptica. Sin embargo, la microscopia electrónica amplía enormemente ese espectro de onda y nos permite ver donde no se vería, ¿no? Digamos, no sé si me estoy explicando, pero por ahí va el asunto. En este caso es un colgante orientalizante, como podemos ver por la decoración de tipo egipcio que trae, las técnicas de filigrana, granulado que tiene, las soldaduras, muy bonita la pieza, que apareció en una necrópolis. Entonces, la pieza estaba aparentemente intacta, pero al meterla, bueno, y está, pero al meterla al microscopio podemos ver las diferentes fases que podemos investigarle.
Por ejemplo, a 9 aumentos, pues caracterizaríamos el granulado, los hilos de la filigrana que vemos aquí en este motivo de rosetas, una técnica de repujado. Aquí había una piedra que se perdió, no sabemos muy bien lo que podía haber sido. A 70 aumentos ya podemos ver que no se trata de hilos macizos, sino de que se trata de hilos hechos con la torsión de una lámina, que es una cosa muy habitual en el mundo mediterráneo antiguo, y pues, la tradición de aquí, y cómo se hizo el granulado. A 500 aumentos ya vemos que hay unas soldaduras estupendas que podríamos analizar y determinar cómo se hicieron, pero a 1500 aumentos, y ya 500 lo vemos también que hay unas microgrietas en la pieza que aparentemente estaba tan bien conservada que probablemente van a producir fracturas a la menor limpieza que le hagan o a la menor cosa. Entonces, era simplemente un ejemplo de uso para una revisión microestructural normal. Otro ejemplo, vamos a determinar si esta pieza, que también era de una necrópolis que estaba justo al lado, se utilizó o no, y pudimos ver que sí, porque aparentemente los glóbulos eran todos redonditos y estaban todos estupendos, pero cuando los metimos en el microscopio nos dimos cuenta, como pueden ver en la imagen, que los glóbulos están absolutamente aplanados. ¿Por qué? Por el uso. El oro es un material muy blando. Entonces, estos solos son de una alta pureza y por el rozamiento y por el uso se producen estos desgastes que son muy visibles. Podemos ver técnicas complementarias en esta fase. Por ejemplo, cosas que no podemos ver a simple vista que nos aportan información simbólica o cronológica. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, estamos viendo aquí una radiografía hecha en el Instituto de Patrimonio Histórico de España, que es de un torques que, bueno, se está hecho por trenzado y tiene una reparación que no se alcanza a ver muy bien. En otro caso, este segundo ejemplo es de orfebrería castreña y vamos a ver una cosa que fue en su momento muy interesante, ahora todo el mundo asume que es así, que es un elemento simbólico que es el sonido. Estos son los famosos torques castreños que mucha gente considera celtas, que aparecen por Galicia, Asturias, norte de Portugal. Pues en muchos casos la gente sabía que sonaban, porque cuando los que estudiaban, clink, clink, sonaba como una campanita, y tú te pensabas que era una cosa que algo se había roto dentro, un trocito de que se había desprendido. Pues no, resulta que tienen sonajeros, y estos sonajeros los pudimos comprobar haciéndole radiografías a estos torques. ¿Para qué servían estos sonajeros? Pues no tenemos ni idea. Podría ser una cosa sencillamente estética, que voy andando con mi caballo, voy sonando, o bien ser parte del mundo simbólico de esta gente. Y a eso apunta una pieza muy famosa que está en este museo también. Podemos ver que el caballero, que va con la lanza y que tiene una cabeza con una especie de penacho con cuernos, lleva en la mano una cosa que se había interpretado como una trompeta. Pero en realidad no, en realidad tiene otra bolita aquí, o sea, tiene toda la pinta de ser una de estas piezas. Y avanza en una escena que se ha considerado un tránsito a la ultratumba. O sea, esta escena está considerada un desfile de caballeros hacia el otro mundo. O sea, podría ser una... No me voy a meter, yo estudio el más acá y no el más allá, ¿no? Que quede por delante, pero sí que parece que es una especie de elemento simbólico, claramente, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos investigar el tiempo. No sé qué tal voy de tiempo, creo que sí. Esto sería otro conjunto sin contexto y compuesto por 12 o 15 arracadas, que faltan unas cuantas ahí, una serie de cadenas de oro que venían con las arracadas y una serie de piezas que se habían interpretado como lingotes. A los lingotes pobres nadie les había hecho caso nunca, pues en materias primas nadie les había hecho mayor atención. Sin embargo, la revisión de uno de estos lingotes es una pieza que pesa 1,2 kg, si no recuerdo mal, hecho con oro y con plata, poco homogéneo, permitió ver que no era un lingote, era el fondo de un crisol. Y cómo saber si lo era o no lo era, ¿no? Planteamos la hipótesis de que todas estas maderas, que identificamos un montón de restos de maderas en el metal, podían tener que ver con el proceso de fundición del metal. Entonces cogimos y las estudiamos en el microscopio electrónico de barrido, que también se pueden estudiar materiales orgánicos. Entonces conseguimos caracterizar la madera como una especie de roble, como un tipo de roble, y enviamos a datar esta madera. Y conseguimos una datación que nos situó el conjunto en el siglo II a.C. y no en el IV, como nos habían estado contando tradicionalmente. Y estamos hablando de la madera con la que se hicieron las piezas posibles se pudieron hacer después, ¿vale? Entonces conseguimos la primera datación directa sobre unas piezas de orfebrería castreña. Finalmente, la fase analítica, que voy a pasar muy por encima, porque esto sí que es un poco más espeso de explicar, nos dedicamos a la caracterización química de los materiales. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque evidentemente no es lo mismo un oro de 24 quilates que un oro de 70, que un oro de 14, que un oro de 9, y antiguamente tampoco. Las primeras etapas metalúrgicas no alean el oro, lo harían con plata porque consiguen esa plata en los recursos naturales de los ríos, y ese oro ya trae su plata. Pero según vamos avanzando en el tiempo, especialmente desde que llegaron las influencias mediterráneas, en el octavo o séptimo, se van aleando a posta, se van rebajando la ley del oro, se van haciendo cosas que
que es conveniente estudiar, entre otros aspectos. Y también nos vale para caracterizar determinadas técnicas, como el dorado al fuego por mercurio, la soldadura, etcétera. Utilizamos dos técnicas principalmente, el análisis por fluorescencia de rayos X y el microanálisis por energía dispersiva de rayos X en el microscopio electrónico de barrido. Una de las ventajas del microscopio es que le podemos poner artilugios para utilizar determinadas técnicas de estudio, y entre ellas aparatos de análisis químico. Estamos hablando de análisis químico elemental. Lo que estamos haciendo es excitar la muestra para conseguir que expulse rayos X. Esos rayos X dependen del elemento del que proceden. O sea, recogiéndolos con un detector y cuantificándolos podemos saber la composición de cada elemento químico que tiene la pieza, ¿vale? Eso muy burdamente sería la explicación de todas estas técnicas analíticas, como las dos que les voy a explicar ahora. La primera es la fluorescencia de rayos X, o análisis por energía dispersiva, que es esa energía de los rayos X, que es la que vamos a leer. Es la técnica que más se emplea en arquimetalurgia, es bastante precisa en sus resultados y lo importante es que podemos aplicarla con equipos portátiles. O sea, tienen esta forma de pistola generalmente y nos los podemos traer al propio museo y hacer los análisis aquí tranquilamente sin que el museo tenga que pedir ningún tipo de seguro para sacar las piezas. Eso les aseguro que es fundamental y que en muchos casos no es lo que impide hacer un estudio. Y como inconvenientes, bueno, generalmente los equipos tienen un área muy grande de análisis, con lo cual no valen para las piezas muy chiquititas o piezas que tienen hilos, glóbulos, y entonces no es muy útil para eso. Pero vamos, sí que tiene grandes posibilidades y además las técnicas avanzan, que es una barbaridad, y ya existen aparatos de fluorescencia que se pueden utilizar también en el microscopio electrónico. Intentamos comprar uno, pero de momento somos pobres y no podemos, pero estamos deseando hacerlo. Bueno, en esta técnica, se me olvidaba, tiene una gran importancia el proyecto Arcometalurgia de la Península Ibérica, dirigido actualmente por el doctor Ignacio Montero, que creo que llevamos hechos, ahora mismo llevamos 27.000 y pico análisis de composición, con piezas de base cobre, base oro. O sea, bueno, es la iniciativa analítica más importante que ha habido en España en arqueología y va a costar superarla. Aquí tenemos dos ejemplos del uso de la técnica de fluorescencia de rayos X. Antes se utiliza esta caja para evitar que las piezas despidan radiación que nos pueda dañar, otras veces no. Son los brazaletes de Extremoz y el troquel de Sagrajas, que les había comentado antes, dos de las piezas estrellas de la colección de orfebrería prehistórica del museo. Otras dos piezas que tuvimos que analizar en vitrina, porque en el caso de la diadema, porque su gran fragilidad impedía prácticamente ni sacarla del soporte sin romperla. Entonces pudimos hacer ahí prácticamente todo el estudio sin mover la pieza. En el caso de los cuencos de Astroqui, que son también muy famosos, que también están bastante rotos, los pudimos sacar a una mesita y hacerlo ahí, pero todo esto se realizó en la misma sala de prehistoria del museo, donde pueden ver las piezas ahora mismo. El microscopio electrónico de barrido, pues lo que les he comentado antes, lo que hacemos es combinar la capacidad de aumentos del microscopio, la resolución que tiene para meternos en zonas mínimas de las piezas para poder analizar esas zonas. Podemos analizar un área de análisis de una micra y con eso hacer un estudio. Podemos comparar diferentes puntos dentro de una muestra. Estos son los dos glóbulos de la pieza que les había comentado antes, de esa necrópolis. Pudimos analizar un glóbulo, el otro glóbulo y lo que tenía en el medio. Es bastante fácil imaginar que es una soldadura y en este caso se consiguió añadiendo un pelín más de plata a un material añadido entre las bolitas para que al calentar la pieza quedaran unidas entre sí. Pero bueno, pudimos documentarlo bien. Lo que tiene debajo es el ejemplo de debajo lo vamos a ver ahora otra vez, o sea que no se lo voy a comentar aún. Los inconvenientes que tiene el microscopio electrónico, pues son que el análisis es menos preciso porque es bastante más superficial y a veces en la superficie de los objetos hay enriquecimientos, oxidaciones por los procesos químicos que estábamos comentando. O sea, una misma pieza analizada con fluorescencia de rayos X puede tener un 30% de plata y con un microscopio electrónico un 10%. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que verlo. Y luego el segundo gran inconveniente, que les aseguro que es un inconveniente, es que las piezas tienen que ser trasladadas al laboratorio. Y como sucede en el caso de este museo, eso implica que hay que pedir unos permisos y pagar unos seguros. A veces sale más caro el collar que el perro en muchos casos, ¿no? Y es una pena, pero bueno, es así. Y el tamaño está limitado por la cámara de muestras del propio microscopio. No podemos meter cosas que no caben ahí, con lo cual hay que limitarse a estudiar eso. Aquí tenemos un ejemplo del mismo conjunto del que analizamos aquel lingote con madera. Es una arracada con un adorno de oído, de los que se le ponía la cadena para llevarlo por encima de la oreja, y analizamos los glóbulos y los hilos, como pueden ver, y las composiciones, pudimos ver que eran de composiciones diferentes. O sea, se habían hecho con metales diferentes las bolitas, por un lado, y los hilos por el otro, y se habían trabajado de forma conjunta. Si hubiéramos analizado por fluorescencia de rayos X, hubiéramos tenido un promedio de todo esto, pero no hubiéramos podido analizar cada uno de los elementos por separado.
Y estas son las técnicas que la tenía en la otra diapositiva, se me olvidó comentar, las técnicas de análisis cualitativo. No te van a dar una composición del metal, pero sí que te van a decir qué es lo que tiene. En este caso, porque combinamos una serie de electrones, se llaman electrones retrodispersados, que dependen del peso atómico de los objetos al rebotar, y lo detectamos, con lo cual las zonas de esta imagen más blancas son elementos más pesados y las zonas más oscuras son los más ligeros. En este caso es un adorno de pelo de un castro de la provincia de León que se había considerado tradicionalmente como fabricado con plata, pero cuyo estudio permitió ver que había restos de un dorado con amalgama con mercurio, un dorado al fuego, que no estaba documentado en el siglo I, que es la cronología que se le ha dado a esta pieza. Y en segundo lugar es la famosa pátera de Tietulcia, no sé si la conocerán, está en el Museo Arqueológico Regional, apareció hace poco, y nos trajeron un fragmento que, si miran la escala, pues no llega a los 3 milímetros, perdón. Y con esos 3 milímetros pudimos documentar que se trataba de una pieza que había sido dorada, como pueden ver en la parte superior, una pieza de plata dorada que estaba fuertemente afectada por la corrosión, como luego se comprobó al hacer el estudio de restauración y vamos, todos muy contentos porque creo que fuimos los primeros que lo dijimos, porque esto no es que le hubiéramos quitado una esquirla, es que eso se cayó al sacar la pieza, era de lo que se quedó entre la tierra, o sea, que eso se hubiera echado a perder, digamos. Y bueno, como conclusión, son algo más que joyas, son objetos que nos aportan un montón de información a muchos niveles y decirles que la investigación continúa evolucionando día tras día con nuevas técnicas que nos permiten sacar nuevas informaciones y bueno, creo que puede decirse que las joyas ya definitivamente, esperemos, han dejado de ser objetos mudos, que los arqueólogos ya las utilizan para la interpretación arqueológica, han dejado de considerarse un material al margen del resto de la cultura material de las sociedades antiguas y que están plenamente integrados en la investigación. Y muchísimas gracias por aguantarme. Pues yo como mi compañero, ya ¿quieren preguntar alguna cosa? Sí, sí. Ay, perdón, lo digo muy rápido, así es que hablo muy rápido. La oigo bien, no se preocupe. ¿Cómo se ha hecho la pieza o se puede sacar alguna conclusión más? Es una herramienta polivalente. Sí, pero Se puede saber cómo está hecha la pieza. Podemos medir cosas, medirlas, compararlas con otras. Podemos comparar la composición de un montón de zonas de la pieza. Podemos determinar estructuras. El microscopio electrónico de barrido se utiliza prácticamente para todo. Es una herramienta... Sí, Se refería, pues eso, en el caso de la orfebrería lo utilizamos para ver la composición del objeto, para determinar cómo está hecho, para prevenir los deterioros de la pieza, por ejemplo, las fracturas que pueda tener en el futuro. Lo utilizamos, como he puesto, para ver si se ha utilizado o no se ha utilizado, si se ha pulido, si se ha soldado, si se han utilizado determinadas técnicas. Se pueden ver inclusiones de reparaciones de época, por ejemplo. Se pueden ver reparaciones que hicieron los joyeros del siglo XIX que compraron las piezas en los mercados de antigüedades. Muchísimas cosas, o sea, no solo una. O sea, cada pieza es un mundo, cada pieza tiene unos problemas de investigación alucinantes. Por ejemplo, el torqués que estamos viendo en la pantalla, esto es lo que me sacaron a mí en un museo para estudiarlo. Cuando pedí, ¿qué materiales tenéis para estudiar? Balanza. Sí, tenemos una balanza buenísima. Y esta me la sacaron para estudiar este torque. Esta foto es mía. Entonces, este mismo torques, yo tengo, por ejemplo, podría ser falso, porque antiguamente los orfebres eran muy buenos. Puede tener partes buenas, partes malas. Con el microscopio lo podíamos ver, pero este es uno de los ejemplos que lamentablemente no nos cabe, porque por su geometría no lo podemos estudiar. Pero si es un objeto pequeño, prácticamente se puede meter cualquier cosa. Antiguamente la única condición era que fuese conductor de la electricidad, pero ahora ya no. Por ejemplo, el microscopio que tenemos nosotros podemos estudiar metiendo un poquito de oxígeno en la cámara, porque se hace en vacío todo, pues si no los electrones se irían como las lámparas de Tesla, no llegarían a la pieza. Tiene que hacerse en vacío y el vacío es perjudicial. Pero vamos, que con los nuevos microscopios se están estudiando hasta pólenes, mantequillas. O sea, en ingeniería industrial se estudia la mantequilla con microscopio. Bueno, en esos casos sí que puedo imaginar más cosas. Pero en lo de la orfebrería no lo sabía y por eso se lo he preguntado. Gracias. De nada. En arqueología lo utiliza no solamente en metalurgia, se utiliza muchísimo. Tenga usted en cuenta que a mí, por ejemplo, hay muchas piezas que aparecen en una excavación y el arqueólogo no las quiere destruir, lógicamente, ¿no? Entonces te traen un poquito de polvo que han encontrado, o un trocitín que se ha caído al sacarla, y tú con eso te tienes que apañar. En el caso del oro se puede.
porque el oro no se altera demasiado. Si fuera bronce, por ejemplo, pues hay que limpiarlo un poquito, a lo mejor, por quitarle lo verde al bronce, la pátina que se genera. Pero vamos, es que es una técnica que te evita tener que hacer catas en la muestra y hacer... Gracias. De nada. Sí. Es una pregunta desde el desconocimiento, ¿eh? Todos desconocemos. Entonces, siendo el oro muy valorado como material desde que se empezó a trabajar, puede haber muchas posibilidades de que se haya reutilizado varias veces. Podéis encontrar, por las técnicas estas nuevas, el posible origen de si es una zona de mina, por ejemplo, del norte de España, en lo que sería la cultura castreña, o si se ha podido reutilizar de otros orígenes. Pues no es una pregunta en absoluto de desconocimiento y de hecho ha puesto usted el dedo en un problema muy gordo que tenemos, porque efectivamente el reciclaje, de hecho era muy larga la presentación que traía y la he quitado, tenía una diapositiva que hablaba de ello, y el reciclaje ha sido habitual en todas las épocas y en todos los periodos. Eso en primer lugar, con lo cual los oros generalmente es una cuestión de fe pensar que son originales o no. Existen técnicas basadas en la caracterización de los isótopos químicos de las piezas, con isótopos del plomo, por ejemplo, que sí que podrían servir para ver esa procedencia. Nosotros hemos hecho varios intentos y en todos los casos los resultados han sido que se trataba de oros mezclados. Sí que podemos saber que es mezclado porque los isótopos de determinadas zonas de partes de la pieza te van a caer en campos isotópicos diferentes, ¿no? Entonces, una misma muestra puede corresponder a 5 o 6 mineralizaciones diferentes de las que se conocen. De todas formas, estas técnicas van a estar cada vez van a tener cada vez mejor calidad porque se basan en una fuente de datos que tiene que estar previamente conocida. O sea, no podemos determinar una mina que no se conoce, no podemos saber si venía de ahí. Y la palabra mina también es otro concepto que habría que desarrollar. En las sociedades castreñas, en principio, pensamos que no utilizaron las minas. Utilizaron los ríos, utilizaron los recursos auríferos. Y la mina en galería consideramos que empieza en época romana. Podría haberse dado alguna cosa anteriormente. Pero es una pregunta muy buena, porque no solo se mezcla el oro, también se mezcla la plata, también se mezcla el cobre que va con esas aleaciones. Pero vamos, el comportamiento general de los oros hasta el bronce final suele ser entra dentro de los rangos de lo que sería una plata nativa. ¿Qué problema tenemos? Que en España tampoco tenemos estudios sobre los oros nativos, hay muy pocos. Entonces se sabe que un mismo placer aurífero de un río puede darte pepitas con un 12%, con un 18% de plata. Con lo cual no podemos, digamos que podemos saber, pero no podemos pontificar. Podemos intuir que un objeto ha sido recompuesto. De hecho, ese lingote que les iba a poner, que está también en el museo, que es de Belmez, de Córdoba, es un lingotito de unos 10 centímetros que está relleno de pequeños trozos de objetos. O sea, que está claro que han refundido cosas para hacerlo. Y esa torta de la que datamos nosotros, ese lingote, era lo mismo, un trozo de plata, un trozo de oro, otro trozo de plata y un trozo de oro y plata. Todo eso a medio fundir. O sea, se ve que hayan cogido metal de varios sitios. O sea, es una práctica habitual de cualquier orfebre, incluso en el conjunto de visigodo de Guarrazar, que es uno de los máximos exponentes del lujo en orfebrería del mundo visigodo, encontramos trozos de hilo que son lisos y que de repente en un trocito del hilo se ve que han reciclado otro hilo diferente y que lo han cambiado y lo han martillado para... O sea, eso no es ninguna tontería esa pregunta, porque mucha gente se cuestiona los análisis precisamente por eso. Pero bueno, lo que estamos analizando es el último momento de la pieza. No sabemos si este torqués originalmente fue una pulsera en la edad del bronce o eso. ¿Alguna cosa más? Es que nos pasamos 5 minutos de la hora ya. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención.